Gracias por continuar con nosotros acá en Panorama Político. Hablábamos un poco respecto a la magistrada Blanca Stalin y cómo toda esta situación ha venido generando pues mucha polémica acá con lo que pueda suceder y cómo esto va a tener incidencia también en la elección de presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Como todos ya sabemos o como podemos contarles, la Corte de Constitucionalidad anuló ya la presidencia o la elección de presidencia de Silvia Valdés, la ex magistrada y presidenta del organismo judicial, y entonces pues se mueve de nuevo toda la cosa política alrededor de este tema y es como extraño que sea lo político lo que se mueva alrededor, ¿no, Verónica? ¿Cómo estuvo este asunto? ¿Por qué fue que se cayó esta presidencia? ¿Y cómo han estado estos días y estas largas jornadas en el organismo judicial? Bueno, en este caso se cae la presidencia de Silvia Valdés debido a que para realizar las votaciones para nombrar al presidente, digamos, o a la presidenta, son los 13 magistrados titulares. No puede estar un suplente, digamos, como en otras ocasiones se da, tienen que ser titulares. Ya desde ese momento, digamos, hay dos votos disidentes, que es de Rafael Rojas y de María Eugenia Morales. Ellos ya mencionaban, digamos, esta parte de la resolución que al final la confirma la Corte de Constitucionalidad con el amparo que interpone Helen Mack, porque se da que invitan a un magistrado suplente y no podía ser un magistrado suplente. Resulta que ese magistrado suplente, digamos, es el 9º voto que necesitaba Silvia Valdés para llegar a la presidencia. Entonces, definitivamente vemos que, yo no sé, ¿verdad?, cómo los magistrados, siendo magistrados con su alta investidura, con todos los estudios que tienen, no podían saber que no podía estar un magistrado suplente. Que es como lo básico, ¿no? Pensaron que tal vez la total impunidad que siempre ha imperado en la Corte Suprema de Justicia. Esa costumbre, hacer lo que se quiere. Sí, o sea, decir, bueno, aquí no va a pasar nada hacer, porque nosotros decidimos. Lo que veo yo es un ambiente muy tenso. Primero porque hay dos grupos de magistrados. Los magistrados de la eterna impunidad, que fueron electos por PP y Líder en una alianza y en una discordia con otras bancadas, y que ahora vemos todos los señalamientos que tienen. Y ahora los otros magistrados, unos que se están alineando y otros que simplemente están llegando o llegaron a la Corte Suprema de Justicia a suplir a los dos magistrados que renunciaron, que ya no están en el cargo, Chachal y Vladimir Aguilar. ¿Qué pasa ahí? María Eugenia Morales ha fungido un papel muy importante y todos los magistrados de la impunidad, por así decirles, lo que están tratando es de boicotearla a ella y también de frenar todo intento que ella tenga porque las cosas se hagan bien, porque hay que decir algo. María Eugenia Morales de sociedad civil. Sí, la cuestionan y demás, pero creo que ha fungido como esa ancla para que las cosas cambien en la Corte Suprema de Justicia y para que ya no se siga dando esto de la total impunidad. Ella ha alertado incluso de muchas cosas que se están fraguando dentro de la Corte y que simplemente porque las audiencias o los plenos de los magistrados no son públicos, no se dan a conocer, y aparte porque pasa todo un protocolo para que realmente entreguen la información. A ver, Verónica no me dejará mentir, la elección de la Corte Suprema de Justicia casi siempre se ve tan empañada y tan polarizada por este tipo de situaciones. Lo veíamos hace unos años con Eric Álvarez, por ejemplo, cómo ya incluso se han anulado este tipo de elecciones por esta forma de trabajar, esa disputa, esa lucha de poder a lo interno de la Corte Suprema de Justicia que es muy fuerte, y todo lo que se jugó para que, por ejemplo, no pasaran las reformas constitucionales al sector justicia, que en poco o quizá en mucha medida pudo haber mitigado toda esta situación política dentro del organismo judicial. Yo insisto en que realmente lo que estamos viendo es todo un desgaste, de verdad, a la Corte Suprema de Justicia, a la institucionalidad realmente que tiene este organismo. Me preocupa de verdad bastante que exista toda esta polarización a lo interno de los 13 magistrados, y creo que tú mencionabas un punto bastante importante y es el tema de la reforma constitucional al sector justicia. Para el 8 de febrero el Congreso tiene planeado retomar ya esta discusión, y lo que vimos durante los pocos meses en los que Silvia Patricia Valdés fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia es que realmente no existía ningún interés en poder apoyar esta reforma. Por el contrario, incluso se especulaba que ella estaba estropeando que esto avanzara. Creo que
a partir de la elección que realicen de la nueva presidencia de la Corte Suprema de Justicia, esto va a marcar muchísimo el rumbo de esta reforma. Bueno, y va a jugar un papel bastante importante. Verónica, se le atribuía a ella también el hecho de querer atrasar la primera votación que se estaba haciendo para reelegir presidencia de la Corte Suprema de Justicia, entre ella y Blanca Stalin. Sí, digamos, la primera fue la aclaración que hace Silvia Valdés, pero digamos, a mí lo que me llama un poco la atención es que durante los años que cubrí Torre de Tribunales y Corte Suprema de Justicia, nunca había visto tanto tope para conseguir la información, tanta bloqueo e incluso vigilancia, no sé, vigilancia para poder realizarlo. Digamos, todo tiene que pasar por un visto bueno de Silvia Valdés, pero yo, la verdad, sí quiero dejarlo claro y quiero preguntarlo, porque realmente Silvia Valdés puede decir qué información se nos da y cuál no. No debería. No debería. Es un derecho constitucional. Claro, y es que al final de cuentas Pero todos ahí, los actos el de de la administración nosotros, son públicos. No, deja el de Y nosotros, al el de la final, ciudadanía, de saber exacto, los actos públicos de la tienen que administración. saberlo, porque entonces ¿cómo o quién garantiza que no se estén aprobando cosas fuera de ley o que ellos vengan y decidan lo que quieran simplemente porque Creo sienten que volvemos tienen a el lo poder mismo. de hacerlo? Creo que volvemos a lo mismo. Ese hecho de sentirse con poder, bueno, de hecho de tener el poder y de hacer con él lo que se le da la gana en favor personal y no en favor del bien común, como lo hemos estado viendo. Y quizá lo más preocupante de todo esto es cómo mientras está la atención pública sobre la elección de la Corte Suprema de Justicia, hay muchas cosas que están pendientes allá en tribunales que deben avanzar y que no sabemos si están avanzando a paso lento porque así es el sistema judicial o porque si a propósito se está deteniendo todo. Insisto, en el caso de la línea estamos a pocas semanas de cumplir ya 2 años en este caso y no hay como muchos avances al respecto. En este caso, así, digamos, el sistema Ante es juicios. lento y tenemos, digamos, una ley que permite los amparos cuantas veces se quiera. Y ha sido parte de las discusiones y existió la discusión cuando fue el caso por genocidio, donde estaba acusado el general Ríos Montt. Bueno, sí, son muchas cosas. La ley de amparo, esa es otra cosa que hay que revisar. Los antejuicios de FCN, ¿cómo se ven a futuro pues acá en tribunales? Al final, en el Congreso están todos, hoy por mí, mañana por ti. Nos protegemos entre sí. El reloj de arena, porque diría Blanca Stalin. Porque si no, a todos nos va a ir mal. El caso de FCN es que cada vez suma más diputados con antejuicio. 9 de ellos ya perdieron la inmunidad y están siendo investigados por el Ministerio Público, pero hay 2 casos específicamente que están en tribunales. Uno, el de Edgar Ovalle, que lleva más de 1 año en la Corte Suprema de Justicia, también estancado por tantos amparos y tantas acciones legales, y el otro, que fue el último presentado, de Julio Juárez, que esto es una acusación mayor. Estamos hablando de asesinato y que al final, pues el diputado dice ser inocente, pero ahí hay algunos indicios que debería ser sometido a la investigación. Y que yo ahorita veo un punto importante. Edgar Ovalle se sale ayer de... Claro, se sale. Bueno, Exacto. no se salió, sino simplemente no llegó al punto. Para- Para mencionaba, porque para decía votar. que habían cosas más importantes. Y cuando Galdames uno se le cuestiona, y Tambriz dicen- todavía salieron a defensa dicen, no, es oficiosa. que a usted no le incumbe lo que yo estaba haciendo. Y bueno, 1 hora antes estaba ahí comiendo en un restaurante de la zona 1. Entonces, realmente es que Ovalle no se quiso meter en ese tema porque obviamente no le conviene, teniendo en cuenta que su antejuicio está en la Y Corte creo que Suprema de Justicia. vemos ahí también como entre la Corte Suprema de Justicia y el Congreso, ahí se están cuidando de no machucarse la cola entre ellos, porque claro, al Congreso llegan los antejuicios de los magistrados y a la Corte Suprema de Justicia la de los diputados. Insisto, el famoso reloj de arena fue un mensaje muy claro que dio Stalin una a los advertencia. diputados. Les estaba lanzando una advertencia, una amenaza, como ustedes quieran llamarlo, pero les estaba diciendo, yo estoy acá ahora, pero después les va a tocar a ustedes. Y yo es voy a estar así, allá. como todos con su miedo se van uniendo para hacerle frente a toda esta lucha contra la impunidad, contra la corrupción, y van frenando todos los procesos. Acordémonos también que está pronto a venirse el proceso de antejuicio en contra de Otmar Sánchez, ya se dio trámite. Otmar Sánchez, diputado al Parlamento Centroamericano por el partido oficial y también muy vinculado, facilitador también de todo este tema de la corrupción entre la familia presidencial, el caso de botín registro de la propiedad. Así que muchas cosas se vienen en el organismo judicial, en tribunales, y vamos a tener que estar muy pendientes al respecto desde la elección de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia hacia cómo van avanzando estas cosas
y por supuesto atentos a los jueces también, porque ahí también vamos viendo cómo van recibiendo todas esas presiones para detener o para avanzar procesos. Vamos a un nuevo corte comercial y a regresar más temas importantes acá en Panorama Político.